Bill Gates asegura que el ser humano no nació para trabajar. Ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy a la luz de la palabra del Señor. Él lo dice, bueno, él ya aseguró, pero estamos con nuestro hermano y amigo, nuestro hermano Julio Gaba para tratar este tema que ha causado revuelo, Gaba. Claro que sí, gracias a la gente que sigue el contenido del Mundo Cristiano. Y este tema interesantísimo para el desarrollo incluso de la humanidad. Ciertamente. Porque el trabajo desde el principio ha sido la razón del desarrollo físico y espiritual de la humanidad. Y decir que el hombre no nació para trabajar es un poco cuánta osadía en una persona. Sí, pero ¿sabías tú que hay cristianos que creen eso? Bueno, entonces han abrazado la teología del negrito del batey. Porque no, así es. Entonces, que no han vendido lo del negrito del batey. Ciertamente, entonces vamos a hablar. Nosotros estamos aquí para indicarle a la gente que la teoría del negrito del batey solamente es una teoría para que usted mueva los pies. Exacto, pero eso no, según la palabra, no es así. Entonces vamos a hablar de eso en unos instantes. Pero antes queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y nosotros tenemos cultos, recuerde, los domingos a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios y luego los días martes con verdades bíblicas, jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Este tema tan... dale por allá. Este tema tan interesantísimo que ha dado tanto revuelo y quien ama la palabra de Dios, quien ama la obra del Señor, tiene que decir, pero tengo que decir algo con respecto a esto. ¿Será verdad de que el hombre no fue creado para trabajar? Otro término que se utiliza mucho y que lo vamos a tratar en el día de hoy, y es el hecho de que el trabajo es un castigo de Dios para el hombre. Cierto. Y como tal, si vemos eso a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que estamos mal. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, nada, señores, inmediatamente eso, a modo de introducción, en días pasados, eso fue el 22 de abril, que inmediatamente el manacte Bill Gates asegura que el ser humano no nació para trabajar, asegura el manacte. Y imagina que la jornada laboral se podría reducir a 2 o 3 días a la semana, lo que permitiría a las personas disponer de más tiempo para actividades personales. Inmediatamente recuerda cómo dice la palabra en Éxodo 34, que dice que 6 días trabajarás y 1 descansará. O sea que también está en contra de esa opinión de Dios. Pero hay 2 puntos sumamente importantes. Y esto nos llama alerta a la humanidad, sobre todo a los cristianos y a los líderes eclesiásticos. Uno, ¿quién lo está diciendo? Sí, cierto. ¿Quién lo está? No es un loco viejo que lo está diciendo. No. Estamos hablando de una persona, le voy a poner un ejemplo fácil, o no fácil, sino un ejemplo de quién nosotros estamos hablando. Estamos hablando del hombre que produjo una de las películas que ha denotado o que los cristianos han visto como más relevante la historia de la pasión de Cristo de forma palpable, que fue un boom. Okay. 1. 2, cuando él se refiere al trabajo y habla de la reducción de los horarios, indica que con esa reducción el tiempo que sobra sería más beneficioso para que el hombre o la persona puedan compartir en familia, en lo que sea. Eso provoca que tú digas, pero eso está bien. Mucho tiempo de ocio. No, pero eso está bien. Pero es mejor uno dejar de trabajar, entre comillas, dejar de trabajar y dedicarle tiempo a su familia. ¿Me está entendiendo?
Yo te lo digo porque si viene de un loco viejo que no ha hecho nada, que quizás no tiene conocimiento de nada, uno dice, no, eso es una palabrería pequeña. Pero cuando viene de gente tan importante, terrenalmente hablando, hay que prestarle atención. No por la importancia o la realidad o la veracidad de lo que está diciendo, sino porque esas personas hacen eco fuerte. Cierto, ¿no? Claro. Causa mucho ruido, sus palabras son muy altas, cada vez que habla muchas personas lo escuchan, Claro. solamente estamos hablando de una de las personas más adineradas del mundo, Bill Gates. Entonces, despacharse con esta ¿verdad? Declaración tan categórica, porque no asegura, no es que diga que pues, asegura No, que el hombre no nació para trabajar, pero cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, vemos que es todo lo contrario. Y esta línea, vamos a decir, esta corriente de pensamiento de izquierda que fomenta mucho el ocio, que fomenta mucho el poco, la motivación sin la persona trabajar, fomenta mucho los cupones, fomenta mucho, ¿verdad? Cosas, lo gratis, todo este tipo de cosas. Entonces eso va en detrimento de lo que en realidad Dios en su palabra desde el principio nos dijo cuál era el propósito, estableció, inclusive Dios crea al hombre y cuando crea al hombre lo crea con el propósito ¿de qué? Vamos a decir, de reproducirse, lo crea con el propósito de proteger la tierra, con el propósito de crear, vamos a decir, cultura, porque dice para que cultivase el huerto y lo labrase, y la palabra cultivar, de ahí se desprende la palabra cultura. O sea que tú y yo estamos con uno de los propósitos que tenemos en este mundo es de nosotros crear, fomentar, crear crear cultura, estar en diferentes áreas, porque fíjate, Gaba, en muchas ocasiones, y te decía fuera del aire, a veces nosotros hemos abrazado una idea muy errada con relación al trabajo y entendemos que servimos a Dios cuando estamos reunidos como iglesia en el día... Una congregación. En una congregación. Ahí es que tú estás sirviendo a Dios, o lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, un programa, ¿verdad?, cristiano. Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor, entendemos y sabemos que no es así. A donde quiera que tú y yo estamos sirviéndole al Señor en esa posición en la cual nosotros hemos estado o estamos sirviendo. Ejemplo, este muchacho, Harold, le está sirviendo en la ONU. Claro. A Dios, Harold Sánchez, ese que usted ven que están acabando en las redes como nacional. Ese joven es de la Iglesia de Dios, la profecía de Sabica. Es de ahí ese jovencito, para que usted tenga una idea, y salen con todo esto. Ese jovencito que ustedes ven que están acabando en las redes, ese jovencito salió de una de nuestras congregaciones y está en esa posición allí sirviendo a Dios en esa posición, para que ustedes vean. O sea, en cada lugar donde yo voy, yo estoy sirviéndole a Dios cuando lo hago con el propósito el cual Dios me ha creado, que es para su gloria. Y eso es importante cuando dices del propósito, porque es exactamente lo que significa el trabajo con respecto a lo que Dios indicó desde el principio. Y hay que decirle a la gente que esto no inicia únicamente con el mandato que da Dios a Adán en Génesis 2.15, sino inicia desde el Génesis 2.2, sí, indicando que Dios trabajó 6 días, claro, o que Dios creó todo. Así es. Durante 6 días, y el séptimo día descansó. ¿Qué significa esto? Que Dios lo hizo. Sí. Ahora le voy a hacer una pregunta a las personas. ¿Dios estaba pagando un castigo? No para nada. Entonces luego Dios da el mandato al hombre de hacer lo que estabas diciendo y dio al hombre la tarea de labrar y cuidar el Edén. ¿Me estás entendiendo? Así es. Y es exactamente lo que dijiste anteriormente. Cuando Dios, y se lo voy a leer aquí rápidamente, Dios no diseñó al hombre Dios no diseñó el trabajo como castigo, sino como parte del sentido de vivir con propósito. Así es. Tan sencillo como, ¿qué propósito? El propósito de Dios. Así es. Y yo quisiera de verdad que decía fuera del aire
¿qué resultado tendríamos si nosotros adoptamos ese tipo de actitud con respecto al trabajo? Así es. Imagínate, tú te puse el ejemplo de Jesús en su taller de barnitería. Era carpintero y él ingresó posiblemente a los 12 años. 30 años posiblemente cierra el taller. ¿Cuántos años dura? No, 18 años allí. ¿Ustedes creen que cuál debió ser el mejor taller de carpintería de ese lugar? Seguro. Seguro, porque lo estaba haciendo para la gloria de Dios. Cuando nosotros hacemos, usted como mecánico, yo como plomero, el otro como contador, el otro como abogado. Óigame, cuando una persona, Harold como diplomático, Metivier como síndico, Quiquilo allá como alcalde, cada persona en ese lugar hace una función como si fuera para Dios. ¿Qué es lo que pasaría en ese momento? Que las cosas van a cambiar de manera, vamos a decir, drástica. Totalmente. A bien. A bien. A bien. Entonces, ¿qué definición? Vamos a definir el trabajo porque la gente dice, ¿qué significa trabajo? Ahora bien. El trabajo tiene definiciones. Vamos a hablar de la definición moderna del trabajo. La definición moderna, actividad que el ser humano realiza para producir bienes, que la gente sabe prestar servicio y con esto generar ingresos. Creo que es parte del trabajo que normalmente nosotros entendemos y donde, aparte de esa definición, está la idea que el hombre tiene con respecto al trabajo. Por ejemplo, la idea que el hombre tiene con respecto al trabajo, el enfoque actual, es medio para ganarse la vida, fuente de estrés, agotamiento y realización, influencia del capitalismo y la productividad. Y ese tipo de enfoque siempre lo que hace, ese tipo de enfoque siempre lo que hace es despegarse o salirse del propósito directo de Dios. Y es lo que provoca que nosotros, al momento de enfocar el trabajo y ver el trabajo en nosotros y la realización como tal del mismo, lo veamos despegado de Dios. Porque la gente no se imagina que el trabajo es parte del propósito de Dios para el bienestar del hombre en la tierra. Así es. Entonces, Gaba, tú has dado, como dicen, el clavo. Y cuando una persona abraza esa idea, oiga, va a ser mejor el mejor empleado y el mejor empleador. Porque es que va de doble vía. Yo como empleador voy a hacerlo como para la gloria de Dios. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar porque entiendo que los empleados son personas que poseen la imagen del Señor y como personas que poseen la imagen de Dios y como yo lo que voy a hacer, estoy tratando de agradar al Señor, ¿qué va a suceder? Bueno, las diferencias van a ser abismales. Mira, hay un supermercado que ese supermercado es de personas creyentes. De hecho, cierra los domingos, bien conocido. Tú sabes cuál es. Claro que sí. De dicho sea de paso, en días pasados, y que uno de los supermercados con mejores sueldos es ese. Donde más mejores condiciones tienen los empleados, ese es el lugar. Porque esas personas han abrazado la idea del trabajo, como dice la palabra del Señor. Dicho sea de paso, vi uno de los funcionarios de ellos que decía, yo en este momento sirvo a Dios en el supermercado tal. Y yo, wow, cuando, mira, eso en este momento yo estoy sirviendo a Dios en el supermercado. Yo dije, y lo creo. Dios mío, si la gente adoptaran exactamente esa posición, la cosa fuera diferente. Fuera muy diferente. Por eso que tú escuchas que muchas veces se dice, no, que fulano es cristiano, pero es cristiano únicamente en la iglesia. Exactamente. Si nosotros probablemente tenemos más de la mitad del tiempo en las labores de trabajo, imagínate si nosotros entendemos esta realidad bíblica con respecto al trabajo, ¿qué pasaría con nuestra vida espiritual? Así es. ¿Me está entendiendo? El corto tiempo que nosotros tenemos para dedicarnos al Señor de forma abierta, como lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en la congregación. Imagínate que después que salgamos de aquí, que yo he sido impactado con esto del trabajo. Te lo dije desde que yo he sido impactado con esto del trabajo. Sí. Yo sé claramente que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, pero tan claramente, la Biblia es muy clara con respecto a cómo quiere el Señor que nosotros veamos el trabajo.
únicamente como parte del propósito de Dios y es sumamente agradable. Sí, dicho sea de paso, había unos hermanos ahí en Tesalónica que ellos habían abrazado una idea de que el Señor ya venía y dejaron de trabajar. Y Pablo le dice, mira, hay un grupo que hemos escuchado, hemos oído, de que no quieren trabajar y lo que andan es entremetiéndose en lo ajeno. Una de las cosas, ¿tú sabes Ese es Pablo. Sí, eso fue Pablo. Cuando yo leí esa escritura la primera vez, mi hijo Vladimir dijo, y Pablo dijo eso. Y entremetiéndose en lo ajeno y no ocupándose en lo que tenían que ocupar. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esa es la famosa frase. Exactamente. Que dicho sea de paso, tenemos que aclarar que no es que el que no trabaje, no. El que no quiera trabajar, ese está refiriendo al vago. Exacto. Y hay dos tipos de vagos. Sí. Está el vago que es capaz de reconocer y tú lo ves claramente que no trabaja, que se le anda pidiendo lo que sea. Sí. Pero hay otro que estando en los trabajos amarran. Como dicen, amarran la chiva. Yo escuché al pastor. Barajando. Yo escuché al pastor, exactamente. Exacto. Hablando de eso. Ahí, barajando. Eso es un problema. Usted está en pecado. Cierto. Y estoy como los hermanos aquellos. Sí. Usted está en pecado. Cierto. ¿Me está entendiendo? Porque ese no es el propósito del Señor. No. Aparte de que está haciendo trampa. Claro. Porque usted se le está pagando por. La gente no sabe. Está robando. Que cuando un empleador tiene que reportar a la TCS, está reportando una cantidad de horas que usted trabaja. Exactamente. Y cuando usted no la cumple. Usted, discúlpeme, pero usted está en falta grave. En falta grave. Aparte de que no está cumpliendo el propósito de Dios, usted está en falta directa. Así es. Con su empleador. Claro que sí. Imagínate cuando un empleador tenga una persona creyente con esa teología, no la teología del negrito del batey, sino la teología del trabajo, la bíblico. ¿Qué tú crees que va a suceder? Ese muchacho, esa persona inmediatamente se va a desarrollar, va a escalar rápidamente. De la misma forma que ha escalado este muchacho ¿y qué tanto Arturo menciona? Es que me ha indignado esa cosa. No, y hay que mencionar. Me ha indignado eso, porque es un jovencito que se ha destacado desde muy temprano. ¿Y sabe lo que a mí me molestó? En un comentario que hizo un comentarista de ahí de una de las plataformas, porque ellos saben. Así es. Y ellos saben lo que está pasando. Y ellos saben lo que dijo. No me vengan a hablar ahora de su preparación. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que de repente no hay otra forma de donde acusarlo. Así es. Porque Harold está preparado para eso. Así es. Harold no tiene 2 días con la cabeza metida en el estudio. Sí. Yo recuerdo que yo estuve preparando a unos muchachos para ¿te acuerdas lo que hacía Telemicro? Sí. Sí, ya. Se me va el nombre exactamente, que lo mandaba a México. Ajá. Y yo le preparaba el paquete. Okay. Y yo recuerdo que tuve la oportunidad de prepararse. Alguien le dijo a Harold, ve a donde Gaba, que Gaba te resuelve eso. Y yo tuve la oportunidad también de prepararle el paquete. Pero esta gente se le importa el conocimiento, lo que sea, ellos tienen otra cosa en mente. Exactamente, y así han hecho y han estado detractando a estas personas, que eso es, y lo que más también me ha dolido, que otros, ya así llamándose creyentes, le están siguiendo el coro y haciendo y compartiendo y haciendo un sinnúmero de cosas. Eso no es el tema, pero lo que quisimos señalarlo, porque él está en una posición donde vemos que el rendimiento y cómo ha escalado, siendo un jovencito que salió de un liceo, ¿verdad? Y esas son posiciones que están reservadas para la élite, y al él llegar a ese nivel, por su preparación, por su trabajo, eso es lo que nosotros queremos señalar, ese es el punto que queremos señalar. Entonces, en tal sentido, nosotros podemos ver acá, ejemplo, en el Colosense, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tú sabes, oye lo que está diciendo, que yo estoy sirviendo a Cristo en el trabajo que yo estoy desempeñando en la posición donde esté, Gaba. Entonces, cuando yo tengo esa idea clara,
Fíjate lo que yo voy a hacer, va a ser totalmente muy, muy diferente. Y como dijo Jesús, Jesús le dijo a los fariseos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que el trabajo no es una maldición. El trabajo sí entendemos que la dificultad es que entró con el pecado. Claro que sí. La dificultad del mismo. La dificultad del mismo. Que es lo que la gente no ha sabido manejar. Exacto. Claro que el Señor, al momento de que el hombre peca, le pone como una especie de adendum al trabajo como tal, y la dificultad que el hombre tenía, o la facilidad que el hombre tenía anteriormente, antes del pecado, no iba a ser igual. No. Ahora mismo, y eso nosotros lo sabemos, para nosotros poder tener resultados de una buena cosecha, hay que trabajar fuertemente. O si no, no lo íbamos a tener. Pero hay alguien que posiblemente te está escuchando, Gabe, y dice, bueno, ese problema no es mío porque yo no trabajo en el campo, yo trabajo en una oficina. ¿Cómo se aplica esta dificultad a una persona que está trabajando en una oficina? Pero fácil. No hay forma de que usted vaya a ejecutar algún tipo de trabajo sin importar cuál sea. Usted va a tener un resultado. Sí. ¿Cuál es el resultado que va a tener? El resultado económico. Lo que pasa es que anteriormente el resultado que teníamos directo eran los frutos. Cierto. ¿Me están entendiendo? Y con esos frutos se hacía el intercambio. Pero ahora el resultado principal que nosotros tenemos es lo económico. Ciertamente. Y con eso económico hacemos el intercambio. Claro. Ahora bien, las dificultades son muchas. Se cayó el sistema y estamos en quincena. Pero eso lo voy a poner más fácil. Usted decía ahorita fuera de cámara que hay trabajos que la gente denigran. Cierto. Que hay trabajos que son... hay unos más dignos que otros. Eso provocan dificultad. Cierto. Claro que provocan dificultad porque es más fácil un trabajo que otro. Nuestro hermano, amigo y luchador, y ahora, por la voluntad de Dios, alcalde de la Romana, el municipio cabecera, estuvo diciendo en una entrevista que hay problemas con los peones. Porque nadie quiere recoger basura. Nadie quiere recoger basura. Eso es dificultad. Ciertamente. ¿Me están entendiendo? Hay personas que no pueden hacer otras cosas, pero tienen que hacer eso. Exactamente. Y hacerlo. Y ese trabajo de recoger la basura no es menos digno que el que está desempeñando él mismo en el despacho. Exactamente. Para que usted tenga una idea. Pero hay un dolor de cabeza con respecto a eso. Cierto. Que hay uno más dificultoso que otro. Cierto. Porque hay uno que esconde quizá algunos privilegios, otros no le esconde. Así es. Eso es resultado del pecado. ¿Me entiendes? Es. Pero cuando ese tenga que hacer su trabajo sin importar dónde hacerlo, es parte del propósito de Dios para que el bienestar del entorno funcione para nosotros mismos. Ciertamente. Y como dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, ya sea que tú comas, sea que beba o haga lo que haga, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo hago lo que sea eso para la gloria del Señor, tratando de proyectar o manifestar el carácter de Dios en lo que hago, ¿qué va a suceder? Los resultados los vamos a ver que van a ser sumamente positivos en todo lo que nosotros hagamos. Porque estamos haciendo el propósito de Dios. Y va a estar contento, porque eso es otra cosa. Cuando tú trabajas para la gloria de Dios, tú te sientes satisfecho con lo que haces. Pero claro, cuando a mí me pasa cuando me llega el dinero del mes, que yo logro colocarlo en el lugar que debo colocarlo, eso me satisface. Si no lo hago, yo digo, Dios mío, pero no logré. Eso pasa cuando nosotros hacemos la cosa para la gloria de Dios. Nos sentimos satisfechos. Se acabó el programa. Se acabó. Lamentablemente. Y digo lamentablemente porque es un tema sumamente especial. Cierto. Sumamente especial para el bienestar de la humanidad. Económico, pero sobre todo para el bienestar de la humanidad. Sí. El Señor nos mandó a trabajar para el bienestar de la tierra. Así ¿Me están entendiendo? Y si lo hacemos de forma correcta, vamos a ver resultados buenos y correctos. Así es, que sirviéndole al Señor, o sea, en el trabajo que tú estás, recuerda, creyente, amado creyente, tú le estás sirviendo a Dios y tienes que unir los puntos. Si no unes los puntos, vas a tener muchas dificultades. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Y para Julio Gaba también un placer. Esto es Mundo Cristiano.